Hables con quien hables en el paddock de la Fórmula 1, todos parecen convencidos de que Red Bull será el equipo a batir cuando la Fórmula 1 2024 empiece propiamente en Bahrein, pero ya hay un equipo que se perfila como su más creíble contendiente para el inicio del Mundial. Ese equipo no es Mercedes, que terminó segundo en el campeonato 2023, ni McLaren, que presionó más a Red Bull en los circuitos de alta velocidad la temporada anterior. Tampoco es Aston Martin, que empezó 2023 como la mayor amenaza de Red Bull. Cuando Verstappen mire por los retrovisores la semana que viene, esperamos que vea rojo Ferrari. No nos impresionó demasiado lo que vimos en la presentación del coche de Fórmula 1 2024 de Ferrari y nos preocupaba que la revisión llevada a cabo por el equipo dirigido por Enrico Cardile no fuera lo suficientemente ambiciosa y que el hecho de ser una excepción entre los equipos punteros en cuanto a la configuración de la suspensión trasera pudiera hacer tropezar a Ferrari. Pero a juzgar por los test pretemporada, Ferrari se ha convertido en el rival más creíble de Red Bull por ahora y en este video vamos a explicarte por qué. El test de Ferrari empezó bien, con Carlos Sainz describiendo el primer día como un día óptimo en la pista. El coche rodó con fiabilidad, acumuló 133 vueltas y según Sainz funcionó bien de inmediato. El equipo también trabajó con una amplia gama de reglajes el primer día y comprobó que el coche reaccionaba como se esperaba. Eso siempre es una señal positiva. Si cabe, su compañero de equipo Charles Leclerc fue aún más efusivo. Recordó los entrenamientos de pretemporada del año anterior y que tras el primer día de rodaje se dio cuenta de que iba a ser una temporada muy larga, pero las grandes mejoras en términos de lo que él llama manejabilidad, y para él eso no significa tanto la entrega de potencia y la tracción, sino más bien la facilidad real de conducir el coche, significan que este año se siente mucho más confiado. Ninguno de los dos pilotos proclamó que el Ferrari SF24 fuera el mejor del mundo, pero lo importante es que era consistente, sensible y hacía lo que se esperaba de él, y esa sensación continuó durante todos los tests. Sainz marcó el mejor tiempo de todo el test durante el segundo día, pero lo más importante es que también completó una prometedora simulación de carrera de la que hablaremos más adelante. Cardile consideró que el rodaje confirmó que Ferrari ha logrado uno de sus objetivos clave. Lo describió como hacer que el coche fuera más manejable y predecible. Sainz y Leclerc se repartieron el día en la tercera jornada y Leclerc terminó el día con el mejor tiempo. Y aunque la sensación en el paddock es que el Red Bull es realmente el coche más rápido, el ritmo de Ferrari lo pone en buena forma para la temporada que se avecina. El director del equipo Fred Vasseur se mostró cauto sobre el ritmo del coche, pero consideró que la mejora de sensación en el coche para ambos pilotos era el gran punto positivo. Una cosa es oír lo que el equipo y sus pilotos dicen sobre su nuevo coche una vez conducido, pero lo que no se puede ocultar es cómo se ve el coche cuando se observa de cerca desde la pista. Después de observarlo con Sainz durante la mañana y con Leclerc durante la tarde del día final, durante su simulación de carrera, se puede decir que lo que marcan los tiempos luego lo confirman las impresiones en pista. Si bien es aún temprano en el ciclo de nacimiento en pista del coche, que ha completado virtualmente muchos más kilómetros que en la vida real, lo que quiere decir que probablemente aún no se ha llegado a optimizar aspectos del coche base, al comparar el Ferrari con el Mercedes, el McLaren o el Aston Martin, se nota una consistencia en las líneas de carrera y el comportamiento general del coche, viéndolo a pie de pista en zonas como la frenada en apoyo de las curvas 9 y 10, así como en la más rápida curva 11 hacia el final del test. De alguna manera, recuerda lo que se vio al final del test del año anterior con Aston Martin en condiciones similares, es decir, en una simulación de carrera. También es cierto que Bahrein ha sido tradicionalmente un buen circuito para Ferrari, pues ganaron allí hace un par de años desde la pole en la primera carrera de la nueva era de la Fórmula 1 con efecto suelo, y el año anterior, pese a no haber tenido la mejor pretemporada, se colocaron en segunda fila a menos de medio segundo de la pole de Max Verstappen. Luego en la carrera se vinieron abajo, pero es en ese aspecto en el que en pista y durante las simulaciones de carrera se puede ver la consistencia que faltó el año anterior. Si es suficiente para ser realmente rivales de Red Bull o solo líderes del grupo que les persigue, está por verse, pues con seguridad Mercedes dará un paso adelante respecto a lo que han mostrado durante los tests tras haber parecido la tercera fuerza al final de los 3 días. El Ferrari del año pasado era un coche complicado, sufría de inestabilidad trasera y a menudo tenía demasiado subviraje. Esto significaba que una de las principales formas en que Ferrari pretendía mejorar la previsibilidad era conseguir un rendimiento aerodinámico más estable y constante. Una de las grandes pruebas de este año se produjo el primer día del test con mucho viento. Ferrari esperaba experimentar esas condiciones para evaluar si, como se esperaba, el coche era menos sensible al viento. Tales condiciones pueden provocar cambios en el comportamiento aerodinámico y pérdidas, con el consiguiente coste imprevisible de carga aerodinámica.
Sin embargo, ambos pilotos consideraron que se trataba de un buen paso adelante a partir de 2023. Esto es importante porque sugiere que Ferrari ha solucionado uno de los principales puntos débiles del coche del año anterior. Fue un proceso que empezó el año pasado en junio con la mejora del Gran Premio de España y continuó durante toda la temporada, aunque siempre se esperó que hiciera falta el nuevo SF24 para eliminar el problema. Un coche mejor equilibrado y más consistente también debería ser una gran ventaja a la hora de gestionar mejor los neumáticos y, por tanto, mejorar el ritmo de carrera. Leclerc está convencido de ello. Así que todo esto es positivo para Ferrari. Parece haber curado sus grandes vicios del año anterior y haber aprovechado el buen trabajo realizado en la segunda mitad de 2023 para mejorar el coche. Ahora se trata simplemente de saber cuánto ritmo tiene realmente en el coche y si la mejora de la comprensión garantizará un alto ritmo de desarrollo a lo largo de la próxima temporada. Más allá de los llamativos tiempos por vuelta que Ferrari marcó en los días 2 y 3 del test, ¿qué encontramos cuando miramos el contexto y los números más en detalle? Una comparación con el ritmo de Red Bull requiere algunas suposiciones por nuestra parte, principalmente que Red Bull y Ferrari utilizan el mismo peso base para sus vueltas con poco combustible. Es cierto que podría no ser el caso, pero la historia reciente sugiere que los dos equipos utilizan una carga de combustible bastante similar, y lo deducimos de cualquier variación en cómo se han clasificado en las primeras carreras en comparación con su rendimiento calculado en las pruebas de pretemporada. En la clasificación de Bahrein 2023, la diferencia entre el coche más rápido de estos dos equipos fue bastante similar a lo que se vio en los test. Los patrones de las últimas dos temporadas sugieren que Mercedes y McLaren ruedan ligeramente más pesados con sus pesos base en los test y Aston Martin ligeramente más liviano. Puede que no sea necesariamente el caso en 2024, por supuesto, pero es lo mejor que tenemos. También hubo variaciones considerables en los programas de pruebas, pero tanto Red Bull como Ferrari intentaron algún tipo de simulacro de carrera, lo que nos da más pistas. Pero veamos primero el ritmo a una sola vuelta. Todo lo que hemos visto hasta ahora sugiere que el nuevo Ferrari es decentemente rápido a una vuelta, igual que el coche del año anterior, un coche que marcó 6 poles en medio de una temporada de dominio de Red Bull. Si corregimos los tiempos para tener en cuenta la diferencia estimada de 6 décimas de segundo entre el neumático C4 que Ferrari utilizó para marcar sus mejores tiempos en los días 2 y 3 y el neumático C3 con el que los pilotos de Red Bull marcaron sus mejores tiempos, eso sitúa a Sainz una décima por encima de Pérez en el segundo día y a Leclerc 2 décimas por detrás de Verstappen en el tercer día. Pero esa diferencia entre Leclerc y Verstappen en el último día se amplía a 4 décimas si se tiene en cuenta que Verstappen marcó sus tiempos con un juego de neumáticos usados en comparación con los nuevos que llevaba Leclerc. Estimamos que 1 o 2 décimas de segundo separan a Ferrari, Mercedes, McLaren y Aston Martin, con Mercedes muy cerca de Ferrari a la cabeza de ese grupo, como en 2023, tardando mucho más en encontrar la puesta a punto y la temperatura de neumáticos correctas para conseguir ese tiempo por vuelta. Pero el ritmo en una sola vuelta no era el principal punto débil de Ferrari en 2023, debido a que el coche era tan impredecible y devoraba los neumáticos, y en este aspecto parecen haber hecho algunos progresos genuinos. Comparando la simulación de carrera de Ferrari realizada por Sainz el segundo día y la completada por Red Bull con Checo Pérez en esa misma jornada, utilizando los 3 compuestos de neumáticos más duros, el Ferrari se ha visto sospechosamente bueno, sugiriendo que Sainz habría ganado a Pérez por 1 minuto completo en la distancia de 57 vueltas. Es muy poco probable que el Ferrari sea 1 segundo por vuelta más rápido que el Red Bull en una distancia de carrera, y con seguridad en ello influye que Pérez inició su simulación en el inicio de la tarde y bajo el sol, mientras que Sainz la inició hacia el atardecer y la terminó entrada la noche, con el consecuente cambio en las condiciones. Pero lo que sí se puede concluir es que tanto esta simulación de carrera como la que completó Leclerc el tercer día cuando Verstappen completaba tandas largas separadas por lapsos en el garaje han mostrado una consistencia esperanzadora. Durante la mayor parte de este test, nuestros periodistas en Bahrein debatieron sobre quién parecía realmente el mejor detrás de Red Bull. Cuantas más personas consultábamos en los equipos y entre otros observadores, más oíamos una historia similar, que parecía un grupo de entre 3 y 5 equipos. Sin ningún orden en particular, Ferrari, Mercedes y McLaren se mencionaban constantemente en el grupo, con Aston Martin e incluso RB también mencionados. En el mejor de los casos, siempre se mencionaba a RB en la cola de ese grupo, pero para el resto
esto, intentar elegir un favorito parecía como intentar dar en el blanco con un objetivo en movimiento. Pero entonces Ferrari pasó a primer plano y ninguno de los demás equipos se movió realmente con él. El Aston Martin ha dejado a veces una impresión igual de buena en pista, pero no en tiempo por vuelta, aunque no sabemos qué hace cada uno con los modos de combustible y motor. Tampoco parecía tan fuerte a medida que avanzaba en una tanda larga en comparación con Ferrari e incluso McLaren. Hablando de McLaren, tanto ellos como Mercedes tienen sus propios signos de interrogación. Lando Norris describió a McLaren como muy por detrás de Red Bull y también de Ferrari, y en las tandas largas el coche parecía sufrir bastante con la degradación de los neumáticos. El director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, también nos dijo que cree que Ferrari está en la cabeza de ese grupo. Así que la postura pública de McLaren, al menos, es que no cree que esté por delante de Ferrari. Y por si sirve de algo, Daniel Ricciardo, que ha descartado a su propio equipo RB de estar realmente en la lucha por ser el mejor del resto, considera que Ferrari está junto a Red Bull para luchar por el podio. En cuanto al Mercedes, parece estar claramente en mejor lugar que hace 12 meses, y ninguno de los dos pilotos pretendía que este coche estuviera listo para desafiar a Red Bull. Aunque la valoración de los test de final de temporada de Mercedes fue probablemente la más rotundamente positiva que han hecho en esta era de normas, es decir, desde 2022, aún así vino con la advertencia de que insisten en que saben que tienen que añadir más rendimiento. Por lo tanto, parece que en esta fase, teniendo en cuenta que el Red Bull es el líder indiscutible, al Aston Martin le falta un toque de ritmo puro, el McLaren tiene problemas con la gestión de los neumáticos y Mercedes, de quien faltan datos de tandas largas, es capaz de igualar prácticamente a Ferrari en una sola vuelta, pero solo después de haberse tomado prácticamente los 3 días de test para ajustar la puesta a punto del coche. Para Ferrari, todo ha resultado mucho más fácil, por lo que ese coche parece el que Red Bull tiene más probabilidades de ver en sus retrovisores.